Hace bastante tiempo que como familia no recibimos una invitación a asistir a una boda. No sé si has asistido últimamente a una boda. Nosotros hace ya tiempo que no. La mayoría de las veces recibir una invitación a una boda es sinónimo de gran gozo y por el poder compartir este momento tan especial con los novios, y uno no puede esperar a asistir a una boda, ¿verdad?, de un querido amigo o familiar. Pero en algunas ocasiones, seamos realistas, como dice un amigo mío, recibir una invitación a una boda es poco menos que recibir una multa de tráfico, ¿verdad? Porque sabes que tienes que ceder y pagar bastante dinero. Estaba estudiando la media de la cantidad media de dinero que se da para una boda media. Son 100 euros por cubierto hoy en día, y estoy tirando hacia abajo. Así que echa cuentas como familia. Yo he hecho cuentas como familia, somos 7, así que imagínate. Pero tarde o temprano todos acabamos recibiendo invitaciones a una boda, y espero que la recibamos con gozo y no como una multa de tráfico, ¿verdad? Esto es lo que ocurre aquí un poco. Algunos reciben la invitación de Jesús con gozo, otros la reciben como si fuera una multa, la peor multa de tráfico que te quita 2 puntos. Pero Jesús hace una invitación única y una invitación gloriosa. Se trata de una invitación a creer en Él y a vivir una vida plena en el poder suficiente de un Dios que sacia tu sed espiritual. Esta invitación no tiene rival, y la cuestión es, ¿cómo vas a responder a la invitación de Jesús? Porque sorprendentemente muchos la van a rechazar radicalmente, como algo mucho peor que una invitación a una boda que no quieres ir o una multa de tráfico. Esta mañana vamos a estar observando desde este texto distintas reacciones a la invitación de Jesús a creer en su absoluta suficiencia para tu alma. Jesús invita a creer y a su tremenda e inimitable suficiencia para toda necesidad y sed de tu alma. Vamos a ver en los versículos 37 al 39 la invitación. La ciudad de Jerusalén es un hervidero de gente. Este contexto de la fiesta, miles de ciudadanos y peregrinos están celebrando la fiesta de los tabernáculos, o llamada también fiesta de la cosecha, y las calles de Jerusalén rebosan de ruido, de un ir y venir constante. A los lados de las calles, en las azoteas de las casas, se construyen cabañas con maderas y hojas para recordar y conmemorar la provisión de Dios en el Éxodo, en el desierto. Y cada mañana de estos 7 días que dura la fiesta, se celebraba la ceremonia del agua. Una ceremonia que se celebraba para agradecer a Dios por la lluvia y los cultivos que crecían. Y cada mañana entonces el sumo sacerdote sacaba agua con un cántaro dorado del estanque de Siloé, al sureste de la ciudad. Y a continuación, en procesión, se dirigían todos los fieles, los peregrinos, hacia el templo, y mientras sonaba un instrumento llamado shofar. El shofar es un instrumento antiguo hecho con cuernos de animales, ¿verdad? Y llamaba a este instrumento a los sacrificios de la mañana. Y los peregrinos llegan por miles a Jerusalén, de todas partes, y están empuñando en esta procesión en una mano una rama de un árbol, una rama frondosa que simboliza este viaje por el desierto, y en la otra van a sostener una fruta, un cítrico, que simbolizaba la cosecha. Entonces todos llegan al templo, y los sacerdotes entonces empiezan a marchar alrededor del altar una vez cada día, pero en el último día de la gran fiesta, los sacerdotes marchan 7 veces alrededor. ¿A qué os suena esto?
Era como conmemorar un nuevo Jericó, ¿verdad? El pueblo alrededor de las naciones paganas. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Van a verter ese cántaro dorado de agua en el costado, en el lateral del altar. Y mientras el agua cae por el altar, el coro del templo canta el Halel. El Halel es una canción basada en los Salmos 113 al 118. Y los levitas, que eran los encargados de servir en el templo, y todo el pueblo canta y responde, Aleluya, alabado sea el Señor. Y dicen, oh Yahvé, el nombre de Dios, uno de los nombres en hebreo, dicen, sálvanos ahora, haznos prosperar, basándose en el Salmo 118. Este es el contexto. Y fíjate ahora, justo después de este cántico de derramamiento de agua, de que el pueblo grita, sálvanos ahora, mientras levantan las ramas y los frutos, justo después se crea un silencio. Y en este silencio es donde encontramos el versículo 37. Fíjate, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. El escritor de Juan ya nos ha mostrado que Jesús es superior a todos, porque Él es el Cristo. Esta es la meta de Juan al escribir. Jesús, este hombre, es el Cristo, es el Salvador, el Dios hecho hombre. Y Juan, ya desde el principio del Evangelio de Juan, ya nos ha dicho que Jesús es el Verbo de Dios. Él es Dios mismo, capítulo 1, versículo 1. Ha dicho que Jesús está por encima de Juan el Bautista o por encima de Moisés, que es superior a la propia ley del Antiguo Testamento. También que Él es mejor que todos los sacrificios, Él es el sacrificio definitivo porque solo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es más importante que aún el propio templo, dice Juan. Él es más importante que cualquier fiesta judía, sea una boda, capítulo 2, sea el día de reposo, capítulo 5. Jesús también está por encima de las fuerzas de la naturaleza, capítulo 6. Él es el pan verdadero que da vida eterna, capítulo 6, 35 al 51. Juan también nos dice que Jesús es el Maestro supremo, por encima de todo profeta, y muy por encima de los rabinos, los maestros de la ley. También nos dice ahora que Jesús es el agua verdadera, que es más que suficiente para saciar tu sed, porque Jesús es Dios. ¿Puedes decir amén a esto, hermano, hermana? Y solo Dios puede hacer una invitación inimitable y puede cumplirla, además. Y la escena está ocurriendo en el otoño, pero seguro que los judíos sabían perfectamente lo que era tener sed en pleno verano en Israel. Aquí hace calor, pues imagínate allí. Pero Jesús no está hablando de sed física, ¿verdad? Sino sed espiritual. ¿Recordáis a este creyente escribiendo años antes en el Salmo 42? Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Un creyente verdadero, un creyente que quiere crecer, va a saber cuándo está en un desierto espiritual y va a anhelar volver a Dios. Pero, ¿qué hay del no creyente? Porque Jesús se pone de pie, algo inusual para un maestro, se pone de pie y proclama una invitación a cientos, a miles de no creyentes. Y no habla del agua que acaba de ser derramada, ¿verdad?, en la fiesta, sino habla de otro tipo de agua, un agua espiritual que quita la sed para siempre. Jesús está llamando a la multitud a creer en Él. Jesús está haciendo una invitación pública. ¿A quién? Fíjate lo que dice.
si alguno tiene sed. Jesús invita a todos, sin excepción. ¿Recordáis la palabra que aprendimos el domingo pasado? Jerosolimitano. Algunos se ríe porque no se acordaba, yo tampoco. Los habitantes de Jerusalén, ¿verdad? Jesús invita a los jerosolimitanos, habitantes de Jerusalén, invita a los peregrinos, Jesús invita a los judíos y Jesús invita a los gentiles, a los que no son judíos, a todos. Y a todos Jesús dice, bebe, ven y bebe. Jesús ofrece una barra libre espiritual. Él está ofreciendo una fuente inagotable de todo lo que es bueno de Él. No sé si has leído los libros de C.S. Lewis, de Narnia, y en el libro titulado La silla de plata, una joven de aquí, de la tierra, llamada Jill, está sola y perdida y con un hambre tremenda en Narnia y deambula por este mundo donde ha aparecido. De repente se aparece un gran león, ¿verdad? Aslan. Y esto es lo que ocurre. El león dice, ¿no tienes sed? Oh, me muero de sed, dice Jill. Entonces, bebe, dijo el león. Pero no me atrevo a venir a beber, dijo Jill. Entonces morirás de sed, dice el león. Supongo, dice Jill, que tengo que ir a buscar otro arroyo entonces. A lo que el león Aslan dice, no hay otro arroyo. No hay otro arroyo, no hay otra fuente de satisfacción de tu sed espiritual. Y el problema es que el ser humano, dejado a su libre albedrío, que no está el libre albedrío, ¿verdad? Ya que el ser humano está condicionado por su propio pecado, pero el ser humano va a preferir morirse de sed a beber del agua que Jesús ofrece. El mundo va a preferir beber y cree que es muchísimo mejor beber este veneno, este ácido, aunque le mate. Estoy hablando en términos espirituales. Prefiere hacer esto a beber el agua que Jesús ofrece. La gente a nuestro alrededor, quizá aquí entre nosotros, prefiere una barra libre de quizá la política o quizá de la sexualidad. La gente va a preferir beber del entretenimiento, de la familia, del dinero, del placer, de las drogas, de las posesiones. La gente va a preferir beber del éxito profesional o del deporte o de cumplir tus sueños. No estoy diciendo que todo esto sea malo, hay algunos aspectos buenos, ¿verdad? Pero la gente y nosotros mismos podemos llegar a pensar que algo de esto puede llegar a saciar nuestra alma espiritual. Y la gente va a acudir a todo lo posible para llenar su sed, saciar su sed, a reconocer que Jesús es quien verdaderamente sacia la sed. La gente va a decir, como decía Mick Jagger, ¿verdad? 1965, I can get no satisfaction, no puedo ser satisfecho. Dice la canción número 2 en la historia del rock, según las encuestas. Bueno, Mick Jagger está equivocado. Puedes tener satisfacción en Cristo. Pero la gente, como el Señor dice al pueblo de Israel, dice que me han abandonado a mí, Jeremías 2:13, fuente de aguas vivas, han cavado pozos agrietados que no retienen el agua. Intentamos acudir a todo menos a Cristo. Nada va a saciar tu sed. Sin Cristo tu alma es imposible de llenar. Es como ese monstruo, el monstruo de las galletas de Barrio Sésamo, ¿verdad? Nunca es capaz de saciar su hambre de galletas. Esto es mucho peor. Nunca vamos a dejar de buscar satisfacción en nuestra alma.
porque no hay nada en este mundo que llene o que sacie tu sed. Y oro a Dios, y he estado orando esta semana, que el Señor traiga convicción de tu sed hoy. De que Cristo ofrece algo mejor, algo maravilloso, algo definitivo, porque Él se está ofreciendo a sí mismo. Él te ofrece una relación eterna con Dios, quien es absolutamente suficiente para perdonar todo tu pecado, sanar todas tus heridas de tu alma y también en la eternidad, ¿verdad?, de tu cuerpo. Jesús dice en el versículo 38, fíjate, el que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y no hay un texto específico donde Jesús tomó el texto, sino una variedad de textos. Por ejemplo, el Salmo 78, 15, recordando el Éxodo precisamente, dice: el Señor partió las rocas en el desierto y les dio agua a Israel, tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corriente de la peña e hizo descender agua como ríos. Isaías, que comenzábamos leyéndolo, dice Isaías 55:1, todos los sedientos venid a las aguas. Jesús dice, el que cree en mí, dice, de lo más profundo de su ser. Jesús está usando una palabra muy hebrea, muy judía, muy visceral. Dice, de lo más profundo de tu colía. Colía es una palabra donde hoy tomamos la palabra cólico. El idioma hebreo es muy visceral. De lo más profundo de tus intestinos, de tu estómago. Una manera de expresar en ese idioma, de lo más profundo de tu ser, de tus emociones, de tu corazón, van a fluir ríos, dice, de agua viva. Ahora la pregunta es esta: ¿qué surge del corazón del que no tiene a Cristo? ¿Surge ríos de agua viva? El Señor contesta, dice en Marcos 7:21, fíjate, que Marcos 7:21, de adentro, dice, del corazón de los hombres, salen, no dice ríos de agua viva, sino mira esta lista: pensamientos, malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Tenemos una perspectiva demasiado alta de nosotros mismos, ¿verdad? El Señor se encarga de ponernos en nuestro lugar. Pero esto es lo que reside la persona que no conoce a Cristo. Esto es lo que el ser humano ofrece cuando a uno le aprietan las tuercas o en el secreto de la mente. Pero Jesús dice aquí, de dentro brotarán ríos de agua viva para el que crea en mí. Ahora, la fuente de esa agua no somos nosotros mismos, ¿verdad? Ni aun como creyentes. Y ahora Juan va a explicar de dónde surge esta agua. Fíjate en el versículo 39. Pero él, Jesús, decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Juan está escribiendo 50 años más o menos después de esta escena que estamos viendo. Y han pasado muchas cosas, ¿verdad? Y Juan, movido por el Espíritu Santo y perfecto conocedor de lo que ha ocurrido, explica que el Señor Jesús está hablando del Espíritu Santo. El agua viva es una metáfora que hace referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado activo ya en el Antiguo Testamento, capacitando a hombres y mujeres a creer y a obedecer las promesas de Dios. Pero va a haber un cambio aquí. Si recuerdas en Juan 14:17, en esa última conversación privada entre Jesús y sus discípulos en el aposento alto, les dice que el Espíritu Santo va a venir. Y Jesús dice que el Espíritu Santo ha estado morando con
vosotros, en ese momento en todo creyente del Antiguo Testamento, pero ahora dice otra cosa. Las preposiciones son importantes. Ahora, a partir de ahora estará en vosotros. Esto está anticipando la venida del Espíritu Santo en Hechos, en Pentecostés. En Pentecostés, en Hechos, el Espíritu Santo, Dios va a venir a morar en todo creyente. Y los creyentes, ¿verdad?, van a ser bautizados una sola vez en su conversión. Y el Espíritu Santo va a realizar una gran tarea en esta época hasta hoy, en toda la época de la Iglesia. ¿Qué hace el Espíritu Santo hoy? Bueno, el Espíritu Santo, entre muchas cosas, Él nos ayuda a entender la palabra de Dios. Esa es la doctrina de la iluminación. El Espíritu Santo nos ayuda a crecer espiritualmente, a ser más como Cristo. Nos apunta a Cristo en la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da dones para servir en la iglesia. El Espíritu Santo trae convicción de nuestro pecado. También nos da seguridad de nuestra salvación porque nos sella. Tú eres mío. Asegura nuestra salvación hasta que estemos en gloria. El Espíritu Santo intercede, ¿verdad? Romanos 8. Ahora estamos hablando de un mayor nivel de, podemos decir, intimidad, de relación entre el Espíritu Santo y el creyente que no existía en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo va a venir a cada creyente a partir de Pentecostés, Hechos 2. Pero antes, dice el texto, final del versículo 39, antes tiene que ocurrir algo. Jesús no había sido glorificado aún. Antes de que Jesús envíe el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, Jesús va a tener que pasar por la aflicción de la cruz. Va a tener que ser sacrificado, muerto, sepultado y va a resucitar de nuevo al Padre para enviar al otro, como dice Jesús, otro con O mayúscula, para enviar a Dios Espíritu Santo a vivir en nosotros y ayudarnos a vivir una vida de plena satisfacción en Él. Este es el regalo que los creyentes recibimos. Un agua viva que brotará. Esto implica, hermanos, que Dios no solo satisface todas las necesidades de tu alma, sino que además Dios va a hacer fluir de ti el poder, la capacidad de hacer el bien a otros. Va a capacitarte a proclamar, por ejemplo, el Evangelio, que hay salvación en Cristo, que hay plena satisfacción del alma en Él. Porque el agua no fluye, el agua no brota constantemente para que tú solo te aproveches de ello, ¿verdad? Sino que Jesús implica aquí que tu familia, que tu iglesia, que tus vecinos no creyentes, que la sociedad puede y debe beneficiarse de la obra que el Espíritu hace en nuestra vida. Aún antes de la venida del Espíritu Santo, ¿recuerdas lo que le pasa a la mujer samaritana unos capítulos antes, en Juan capítulo 4? Esta era una gentil samaritana, odiada por los judíos, y el Señor, dice Juan 14, le hace un ofrecimiento, precisamente le dice que si tienes sed, ven a mí y bebe. ¿Qué ocurrió con esta mujer, recuerdas? ¿Qué es lo primero que hizo? ¿Cuál fue su primer fruto? ¿Recordáis? Corrió a proclamar a Cristo a sus paisanos. No se quedó con esa agua viva, lo proclamó a los demás y el Señor trajo fruto. ¿Qué ocurrió también con la iglesia ya en Hechos 2? Hechos 2 comienza con el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo que Jesús nos da aquí. ¿Cómo termina? Hechos 2 termina diciendo que día tras día la iglesia continuaban unánimes en el templo, partiendo pan en los hogares, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía más y más salvos. En otras palabras, el Espíritu Santo regenera tu corazón, sí,
te cambia el corazón para que por fin creas el Evangelio, seas salvo y entonces comiences un andar de cambio, el fruto de salvación del creyente. Y esto se ve con las buenas obras. Estos son ríos que surgen de nosotros para nuestra santificación y también la de los demás. Hemos estado estudiando Efesios, ¿verdad? Los miércoles, Efesios hablando precisamente de una mundana barra libre. Leemos en Efesios dice que no os embriaguéis con vino. ¿Recordáis? No os emborrachéis, que el vino no te domine, sino sed llenos del Espíritu. Es curioso, por cierto, que el caminar en el Espíritu parece más difícil y más lento que un bautismo repentino y dramático en el Espíritu. La cuestión es que cuando la Biblia nos ordena andar, ser llenos del Espíritu, implica que hemos de tomar la decisión diaria de vivir en su palabra y obedecerle. Nunca ordena, por cierto, ser bautizados en el Espíritu, ¿verdad? Y el texto en Efesios nos da las consecuencias de vivir en el Espíritu. Donde quiero llegar es al fruto espiritual, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? Hablar entre nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Dar gracias en todo, dice el versículo 20, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. La obra del Espíritu Santo fluye en el creyente que está en la palabra de Cristo. Estos son ejemplos de ríos. Por cierto, ríos está en plural, ¿verdad? Ríos de agua viva. Y vamos a querer no buscar ser satisfechos con otra cosa, sino con Cristo. El creyente debemos tomar la decisión diaria de buscarle más y honrarle y ser satisfechos en Él, incluyendo el arrepentimiento de nuestro pecado constante. Es el Espíritu Santo quien hace fluir los ríos de agua viva, el fruto espiritual que viene desde dentro hacia los demás, trayendo crecimiento desde su palabra. Esto satisface tu alma. Porque solo Él te ofrece perdón eterno. Solo el Señor te ofrece esperanza eterna y gozo para siempre. Hay salvación y hay posibilidad de tener una relación con el Rey de Reyes, con el Dios del universo. Según los nutricionistas, los alimentos más nutritivos son, fíjate, las almendras, ¿verdad? La chirimoya, también dice los peces planos. Hasta aquí se sabrá más, ¿no? De peces planos, rodaballo, los pescadores, por favor, el fletán, el lenguado. También las pipas de calabaza son muy nutritivas. Las acelgas, nutritivas. En el número 20 aparecen mi favorito, las vieiras. Muy nutritivas, un poco caras. Estos son superalimentos que nos nutren bien. Pero no hay superalimento para el alma. No hay nada que llene y sacie el vacío de nuestra alma si no viene de Cristo. Jesús invita y promete que su presencia por el Espíritu Santo vaya a ser una fuente que nunca cesa. Él es suficiente para satisfacer tu alma. Y aquí en este libro tenemos el menú ante nosotros. Ahora, podrás pensar, yo pensaba esta semana, creo que legítimamente, ¿sabes qué? Gracias, pastor. Yo no me siento así. Soy creyente, pero muy a menudo no siento este fluir espiritual ni esta consecuencia de mi salvación. Es más, si soy sincero, busco satisfacción en otras cosas, menos en Dios. Es más, mi vida se puede describir más como
gotitas de agua que ríos de agua viva. Varias consideraciones acerca de esto. Hay que decir que quizá es posible que como creyente haya en tu vida algún pecado específico y reincidente. La Biblia llama esto apagar el Espíritu, precisamente, o entristecer al Espíritu Santo. Y esto trae consecuencias en nuestra vida que roban el gozo, ¿o no? Nuestro propio pecado roba el gozo, minimizan el fruto espiritual. Si a un árbol no le das o le das mala nutrición, no va a dar fruto. Esto es lo que ocurre con el pecado, y estos ríos se convierten en un hilo de difusor de esencia. ¿Conoces los difusores estos de esencia que enciendes y sale un vaporcito? De ríos de agua viva a un difusor nos convertimos, ¿verdad? Esto roba el gozo. Por eso es importante que examines tu corazón y nos caractericemos por acudir arrepentidos al Señor. Quizá hay pecado en tu vida, es una realidad. También es posible que quizás si faltas con asiduidad a las reuniones, esto frene el crecimiento en la palabra y esto va a crear desánimo, es una realidad. Esto va a provocar que dejemos de ser exhortados, como dice Hebreos, ¿verdad?, al amor y a las buenas obras, precisamente. No estar en comunión con nuestra iglesia afecta a nuestra vida espiritual, va a frenar el crecimiento espiritual. Entonces, es posible que te sientas así porque hay un pecado específico en tu vida, o es posible que no estés creciendo por la falta de comunión, y somos llamados a examinar nuestro corazón. Examina tu corazón, examino mi corazón. Acudimos al Señor para recibir perdón y restauración día tras día, hora tras hora realmente. Cada 30 minutos probablemente, hermanos, o menos. Y al mismo tiempo quiero exhortarte a lo siguiente. No dependas de tus emociones en tu vida cristiana. Dios nos ha creado como seres emocionales, con sentimientos. Es inevitable sentir emoción, fantástico, ¿no? Es bueno. Lo que no es bueno es fundamentar tu vida, nuestra vida, basándonos en nuestras emociones, ignorando la verdad de la Escritura. Hermanos, la verdad viene primero. La verdad de la palabra de Dios es el suficiente fundamento de nuestra vida cristiana, y entonces la verdad ha de informar a nuestro corazón, nuestra mente, y entonces la emoción, sí, no al revés. ¿Cuántas veces, verdad, nos sentimos de una manera y, como me gusta decir, nadamos en este mar de lágrimas? En lugar de, no es fácil, ¿verdad?, pero en lugar de acudir a la verdad y permitir que la verdad informe nuestra mente, entonces nos aferremos a la verdad. Y esto es lo que va a traer una verdadera emoción. Acude a la verdad, que la verdad ocupe tu mente, tu corazón, y respondamos sí, entonces, con unas emociones informadas de su palabra. Por eso es tan bueno y necesario memorizar la palabra de Dios, ¿verdad? En casa tenemos un cuadro con el Salmo 94, 19. Dice, muy bueno para memorizar precisamente: cuando mis ansiedades se multiplican dentro de mí, tus consuelos, tu palabra, deleita mi alma. Cuando estoy ansioso, cuando me siento triste, y a veces legítimamente, pero cuando esto ocurre, tu palabra deleita mi alma, porque sé quién eres tú y tus promesas son verdad. Hermanos, somos seres emocionales. Y me lo decían constantemente: eres músico, así que eres un ser emocional, ¿verdad? Pero como cristianos no dependemos ni vemos la vida con la lente de nuestras emociones, sino con la verdad. Esto entonces ahora ha de movernos a perseverar.
perseverar. Perseverar cuando tantas veces no nos sentimos cristianos, ¿verdad? No nos sentimos con gozo ese día. No nos sentimos que podemos vivir nuestra vida como Cristo dice, con todo el potencial de ríos de agua viva fluyendo de nosotros por el poder del Espíritu Santo. No sentimos ese fruto espiritual. No amo como debería amar. No tengo el fruto que debería tener y nos frustramos. Pero acudimos otra vez a la palabra que informe nuestras emociones. Cuando no nos sentimos como que queremos hacerlo. Es cierto, tú no amas a tu cónyuge como deberías, ni yo tampoco. No amamos a nuestros esposos, a nuestros hijos, no amamos a nuestra iglesia como deberíamos. O volvemos a caer una y otra vez en ese pecado y nos odiamos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo es posible otra vez? No damos la talla. El Señor te llama a perseverar, corriendo otra vez, arrepentidos ante Él, que tiene ríos inagotables de gracia, de paciencia y de perdón para contigo en cada momento. ¿Recuerdas a Pablo? El gran héroe de la fe, ¿verdad? Un gigante espiritual. Me hace gracia leerle en Romanos capítulo 7. Romanos 7 y 19, ¿sabes lo que dice? Él dice, en mi carne no habita nada bueno. Estoy hablando de un creyente maduro espiritual, ¿verdad? Don Pablo, San Pablo. Dice, no habita nada bueno, el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Dice ahora 19, no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. No dice lo hago, dice lo practico. Y usa expresiones bélicas en su vida. Versículo 23 dice, a veces hay guerra en mi mente. Soy prisionero del pecado. Y la traca final, Paulina, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 24. Pablo sabe que hay una lucha continua espiritual entre un corazón regenerado por el Espíritu Santo, que promete ríos de agua viva, amén, pero hay una lucha con la realidad que aún vivimos bajo este cuerpo, sujeto al pecado, acostumbrado al pecado. Hay una guerra en nosotros. ¿Significa esto entonces que, verdad, todo este pecado, toda esta ansiedad, toda esta debilidad, significa que Jesús está mintiendo? ¿Que entonces he de resignarme? No. Significa que tú y yo hemos de ser conscientes que vivimos en una batalla espiritual diaria, pero hay esperanza. Porque Pablo termina este pensamiento diciendo, gracias a Dios por Cristo. Amén. Y continúa en el capítulo 8. Ya entonces, por Cristo, no hay condenación para el que está en Él. Ya no hay infierno para el creyente. No hay condenación cuando no fluye de nosotros ese río de agua viva. En lugar de eso hay esperanza y perdón en Cristo, porque Él es el que vivió la vida perfecta y murió la muerte que nosotros merecíamos. Entonces volvemos otra vez, corremos otra vez al perdón, corremos a beber de su gracia, de la fuente de su paciencia. Seguimos mirándole, avanzamos un paso tras otro, creciendo y pidiendo perdón cuando caemos, ¿verdad? Jesús no dice, te prometo plena satisfacción, ríos de agua viva desde el primer momento. Jesús no dice, cuando me conoces, dejas de pecar automáticamente y ya no buscas satisfacción en nada más. No. Jesús promete cambiar paulatinamente nuestros deseos y desechar poco a poco el agua envenenada y disfrutar de la frescura, la barra libre espiritual de Cristo y su palabra.
en el poder del Espíritu Santo. Por eso, la exhortación desde el texto es: ten paciencia. No resignación, ten paciencia, permite que Dios haga su obra en ti mientras te sumerges y aprendes la palabra de Dios. Dice el reformador Calvino lo siguiente acerca de este texto. Fíjate, Jesús habla de un ideal que ninguno de nosotros posee perfectamente en esta vida presente debido al pecado que mora en nosotros. Pero es un ideal, dice, en el que podemos progresar mientras caminamos con el Señor en fe. Realmente podemos experimentar una plenitud constante de gozo en Él que fluye de nosotros hacia los demás. Y así debemos tener esperanza, porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pero necesitamos, dice, seguir adelante hacia la meta. Esta es la promesa de Jesús. Cristiano, persevera con paciencia, porque Cristo tiene paciencia contigo. Esta es la invitación a creer, a confiar en Él y su sacrificio en la cruz, un sacrificio que limpia de pecado. Limpia ese pozo sin fondo de agua putrefacta y envenenada y hace fluir agua fresca que sacia y satisface tu sed. Dios es suficiente. Dios es más que suficiente para salvarte y también para santificarte. Ven y bebe de Él. Sea por primera vez hoy quizá para salvación, sea por milésima vez esta semana, ven y bebe. Confía en Él. Estamos viendo, o vamos a ver, hemos visto una invitación y vamos a ver las reacciones a esta invitación de Jesús a creer en su absoluta suficiencia para el alma. Vamos a ver ahora rápidamente las reacciones. Espero que no sea un rápidamente típico de predicador, ¿verdad? Una hora después, no. Vamos a ir rápidamente por este texto. Porque en los siguientes 13 versículos encontramos lo que podríamos llamar la versión juanina de la parábola del sembrador, que encontramos en Marcos 4, ¿verdad? Así encontramos primero a la multitud, versículos 40 y 44. Esta multitud es la misma multitud que había escuchado a Jesús en días anteriores. Ellos siguieron escuchando esta gloriosa invitación en este último gran día de la fiesta. ¿Y cuál fue la reacción? Fíjate, versículo 40. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Ya existía división entre ellos, lo observamos en el pasaje anterior. Ahora unos reaccionan exclamando: este es el profeta. Este es el profeta del que habló Moisés. Es cierto, Moisés habló de un profeta con P mayúscula, una referencia al Cristo, al Mesías que iba a venir. Y Pedro habla de Jesús como el profeta en Hechos 3:22. Otros dicen: este es el Cristo, este es el Mesías verdadero, este es el que esperamos desde el principio para salvación. Y ambos grupos están diciendo lo correcto. Jesús sí es el esperado profeta, Él es el Mesías esperado, pero Juan no nos da más información. No sabemos si esta buena intención o esta información correcta quedó en agua de borrajas, como decimos, ¿verdad? En nada más que esto. No sabemos si la semilla cayó en buena tierra y dio buen fruto, o si simplemente le reconocieron, lo cual es bueno y necesario. Pero reconocer quién es Jesús, decir que Él es Dios, es necesario, pero no es suficiente. Recuerda que Satanás es mejor teólogo que tú y que yo. Él dice acertadamente que Jesús es Dios y no es salvo, ¿verdad? Hemos de arrepentirnos de nuestro pecado y creer, hemos de rendir nuestra vida a Cristo.
Otros de la multitud son como la semilla que cayó junto al camino, dice Marcos 4:15. Al instante Satanás pone ideas en nuestra mente y hace que la palabra no dé fruto. Fíjate lo que dice el versículo 41, segunda parte. Otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David, de Belén, de la aldea de donde era David? Así, dice el 43, se suscitó una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Ya vimos cómo la gente estaba mal informada acerca del origen de Jesús. Ignoraban que Jesús había nacido en Belén, como había sido profetizado acerca del Mesías. Ellos sí sabían que Jesús venía del norte, de Galilea, donde vivió también. También la gente ignora el árbol familiar de Jesús. Jesús viene de familia de reyes, del mismísimo rey David, su tatarabuelo. El problema no es tanto que lo ignoren, sino en que ni se molesten en investigar. Porque Jesús es el Mesías, Él viene de Belén, Él es de familia de reyes, todo ha sido escrito en el Antiguo Testamento. Jesús lo cumple a rajatabla. Y estos reaccionan ¿cómo? Quieren detenerle de nuevo, pero sin éxito. Sin éxito. Esto es además exactamente lo que pasó con la reacción de los líderes religiosos y políticos de Israel, que ahora nos narra Juan. Hay otro segundo grupo de personas, los líderes de Israel, versículo 45, fijaros. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Los líderes de Israel, recordad en el capítulo 7 anteriormente, habían enviado a los alguaciles, son levitas, la policía del templo. Ellos servían en el templo como policías. Ellos conocen las Escrituras, por eso, es curioso, vuelven con las manos vacías. Y ante la pregunta atónita de los líderes religiosos, hay una respuesta increíble para la historia. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Aún el no creyente dice la verdad. Juan lo deja ahí, no dice nada más. No sabemos si algunos de ellos creyeron verdaderamente, si la semilla de la enseñanza de Cristo dio fruto, pero lo que sí vemos es que los líderes religiosos están furiosos. Versículo 47, y ellos le contestaron, ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. No seréis tan ignorantes de creer a este charlatán, ¿verdad? La multitud es ignorante, que crea en él y está maldita, está condenada, pero ellos dicen, no, esto no pasa con los estudiosos. Somos demasiado listos como para creer en él. Las enseñanzas de este Jesús son para ignorantes, no para la gente culta. Esto es una percepción muy actual, ¿verdad? Para muchos la religión en general es el opio del pueblo, decía Marx, ¿verdad? Es algo para los ignorantes, del populacho. El cristianismo en particular es denostado, es ridiculizado. La palabra de Dios es tachada de bárbara, machista, desactualizada, llena de mitos y leyendas y, por supuesto, intolerante. Pero ¿recordáis las palabras de Pablo, hermanos? Pablo en 1 Corintios 1:27 dice que Dios ha escogido a lo necio, a lo débil, a lo vil, al despreciado de este mundo para salvar. Pablo dice en el 2:8 que los gobernantes de este mundo no han entendido, porque si hubieran entendido no hubieran crucificado al Señor. Los líderes responden con odio ante la enseñanza de Jesús. Y lo peor es que conocen el Antiguo Testamento. Ellos lo conocen y lo desechan.
Ellos son los condenados, los malditos. La ley les condena por su pecado. Tienen al mismísimo Jesús ofreciéndoles perdón, pero no quieren arrepentirse y responden con burla y desprecio ante aquellos que se atreven a plantear la superioridad de Cristo, como los alguaciles. Por último, encontramos a Nicodemo en los siguientes versículos. Este líder de los fariseos ya apareció en el capítulo 3, ¿recordáis? Fue a hablar de noche en secreto con Jesús. No te puedo decir si Nicodemo es realmente salvo aquí todavía. Pero sí que en el capítulo 19 Nicodemo ayuda a bajar el cuerpo muerto de Jesús. Quizá es la manera sutil de Juan de decir que había sido salvo, pero aquí Nicodemo al menos va a intentar defender a Jesús. No está diciendo yo creo en él abiertamente, pero sí que echa mano del derecho, de la ley judía. Versículo 50, Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron y le dijeron: es que tú también eres de Galilea. Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Bueno, Nicodemo, echando mano de la ley, dice: este hombre, Jesús, merece un juicio justo. No saquemos conclusiones demasiado pronto, la ley lo dice. Nicodemo era un doctor de la ley y fue ninguneado por los de su clase en su propio terreno. Y lo peor es que aún los doctores de la ley cometieron varios errores, porque al igual que el pueblo asumieron que Jesús era de Galilea y no de Belén. Además no hicieron los deberes, porque el profeta Jonás, el profeta Nahum y probablemente Oseas venían del norte de Galilea. Todo esto es una respuesta en ira de quien rechaza vehementemente a Jesús. La semilla del Evangelio cae, pero ellos despedazaron, quemaron esta semilla con suma violencia. Prefirieron ser condenados. Y estamos viendo muy brevemente estas distintas reacciones a la invitación gloriosa de Jesús a creer en Él. Y vemos unos rechazo absoluto, ¿verdad? Otros reconociendo que es posible que sea cierto lo que Jesús dice, pero probablemente no hay arrepentimiento. Y quizá otros fueron salvos genuinamente. La pregunta para nosotros ahora es: ¿cómo reaccionas tú ante la invitación de Jesús? Es posible que no seas creyente en esta mañana. Puede ser que lleves años escuchando incluso, y puede que tengas correcta información acerca de Jesús y que incluso aceptes un gran número de sus enseñanzas. La cuestión es: ¿has reconocido ya tu sed? Decía un predicador, J.C. Ryle, el primer paso hacia el cielo es estar completamente convencido de que merecemos el infierno. Te pregunto entonces, ¿has entendido que la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección son para todo aquel que cree en Él y recibe entonces perdón de su pecado? Porque fue Jesús quien fue colgado, condenado para que tú no lo seas. ¿Has entendido esto? El llamado de Jesús es para todos. Si tiene alguno aquí sed, dice: venga a mí y beba. Ven entonces a Cristo. Él es suficiente para satisfacer tu alma para siempre, para perdonar todo tu pecado. Creyente aquí, te digo a ti, ¿sigues teniendo sed de Cristo y de su palabra? ¿De verdad? ¿O eres un cristiano tipo William Randolph? William Randolph fue un acaudalado, rico periodista, publicitario, empresario, inversionista, un magnate estadounidense. La famosa película Ciudadano Kane está basada en su vida y
Este hombre, entre otras cosas, llevó piedra por piedra a los Estados Unidos el monasterio de Santa María de Óvila en Guadalajara, en España. Cuenta una historia que este magnate poseía una tremenda fortuna atesorada en obras de arte, pero muchas de estas obras nunca salieron de sus envoltorios. Un día este hombre estaba leyendo de unas valiosísimas y preciosas piezas de arte y mandó a su experto en arte a comprarlas. Los meses pasaron hasta que por fin el experto dio señales de vida y comunicó al magnate que finalmente había encontrado esas obras. ¿Sabías dónde estaban? Estaban guardadas en la propia casa del magnate. Las había comprado años antes y lo había olvidado por completo. Hermanos, los creyentes corremos el riesgo de olvidar la invitación de Jesús para cada día de nuestra vida. Tendemos a enfocarnos solamente en nuestras limitaciones, que las hay, pero olvidamos que Él te ofrece una barra libre espiritual, innumerables ríos de agua viva de la obra del Espíritu Santo en tu vida y en la mía, en la vida de la iglesia, gozo, seguridad de salvación. Él te ofrece arrepentimiento y paz, y te ofrece amor y paciencia. Él te ofrece un río de dominio propio, de ausencia de miedo, de ausencia de ansiedad. Ríos de satisfacción plena para el alma. Él te ofrece crecimiento constante desde su palabra. Recuerda entonces, creyente, aún en tu peor momento, en tu mayor pecado, Él te ofrece un río de perdón, un río de gracia que nunca dejará de fluir de su parte. La salvación no va a terminar para el creyente. Él se compromete. Cristo, Dios, en su suficiencia se compromete a traer salvación, sanidad y crecimiento constante para tu alma. Esta realidad es, hermanos, para nosotros, para el beneficio de nuestra iglesia y en última instancia para que podamos darle a Él toda la gloria que merece, pues solo Él es el único y suficiente Salvador. Ven y bebe.